Perfecto, pues bienvenidos oficialmente a esta clase el día de hoy, Vivir en Plenitud desde la autenticidad. Hemos escuchado las participaciones de todos nuestros compañeros sobre lo que entienden por autenticidad y qué es autenticidad, que mencionaron temas como ser uno mismo, ¿no? Ser real, ser coherente con lo que uno siente. Por ahí Noel nos dijo que es lo que el ser auténtico es lo que le ha traído problemas toda su vida, ¿no? Y que es mejor caer mal por ser honesto que por ser hipócrita, ¿no? Bueno, con estas reflexiones, la autenticidad o el qué significa ser auténtico, de acuerdo con la psicología, de hecho hay una teoría que se llama la teoría de no, no se me acaba de ir la palabra, pero no es de la autenticidad, sino, ahorita se me acuerda. Pero bueno, esta teoría dice que es el estado en el que el autoconocimiento, o sea, del conocimiento de uno mismo, la honestidad interna y la conducta se alinean, generando una ligereza que da la sensación de estar en casa dentro de uno mismo. Muchas veces el verdadero estado de autenticidad se siente como estar satisfecho con quienes somos, ¿no? Y como decían, no engañarse a uno mismo, ¿no? Sino ser honesto con uno mismo y actuar en consecuencia, como decía Israel, con coherencia. Es decir, que esté alineado lo que pienso, lo que deseo, lo que digo y también lo que hago. El problema con la autenticidad se genera con el condicionamiento. Entonces, me gustaría que me apoyes a leer, si gustas. Noel, ¿te gustaría leer esta parte? Es una reflexión sobre cuando perdemos la autenticidad y algunas preguntas de reflexión para seguir con esta reflexión el día de hoy. Adelante, Noel, muchas gracias. Sin embargo, esta autenticidad suele quedar sepultada bajo capas de condicionamiento, expectativas familiares, referentes culturales o métricas de éxito ajenas. Ser auténtico significa hacer lo que sale de tus entrañas, sin importar lo que los otros esperan de ti. ¿Qué es lo que está vivo y ardiendo dentro de ti? La última es, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste tú mismo o cómodo Ah, con ser tú mismo o tú misma? ¿cuándo fue la última vez que te sentiste? Lo que pasa es que estaba tapando la barra de herramientas. ¿Cuándo fue la Ah, ya. última vez que te sentiste tú mismo? Muy bien. Eh, entonces, muchas veces el problema con la autenticidad es que crecemos en una sociedad, principalmente, en la que estamos condicionados, ¿no? Sabemos que como seres espirituales, aunque somos seres eternos, llenos de conocimiento, bienaventuranza, venimos a este plano, a este mundo material, y quedamos condicionados por ciertas modalidades de la naturaleza material. Este condicionamiento nos hace actuar de acuerdo a las expectativas y a lo que se espera de nosotros dentro de una familia, dentro de una cultura, dentro de referentes o métricas o parámetros de éxito externos. Eh, un momento, tenemos un problema técnico. Eh, Listo. Entonces, a veces, en lugar de actuar, y esto nos pasa mucho en un estado de inmadurez emocional, y el problema no es la edad de esta madurez emocional, sino que a veces pasamos toda la vida
simplemente tratando de vivir complaciendo a otros que no son nuestro verdadero ser, ¿no? Y eso puede ser desde la familia, desde el padre, la madre, los abuelos, las hermanas, hermanos, los tíos, familiares, después en el trabajo, el jefe, los amigos, la sociedad en la que vivimos, el país, estándares culturales, que si un coche, una casa, una familia, un tal, un televisor. Entonces vivimos con estos parámetros de éxito externo, de querer complacer o querer hacer aquello que nos dicen que es lo correcto, que es lo bueno, y como nosotros internamente deseamos ser buenos, estar bien, ser exitosos, pues tratamos de cumplir con estos parámetros externos cuando puede que realmente tengamos otros parámetros que no tienen nada que ver con lo que nos exigen las expectativas externas. Entonces, el ser auténtico es no pararse también a tratar de complacer esas expectativas externas, pero también hay algo más profundo en el cual se puede perder el tema de la autenticidad. Y eso es que a veces la autenticidad tiene que ver con el tema de escuchar la propia voz interna, nuestro propio ser. Pero ¿cómo sabemos que estamos escuchando nuestra propia voz interior y que no estamos escuchando a la loca de la casa? No sé si han escuchado este término de la loca de la casa. Tal vez los que han estado en clases anteriores lo han escuchado, pero ese es un término que, si no me equivoco, es muy popular, de Santa Teresa. No sé si estoy correcto. Los que sí tienen alguna información de esto, del, como que lo popularizó ella, tengo entendido que sí. Pero el tema es que la loca de la casa es la mente, ¿no? Es esa voz que todo el tiempo nos está exigiendo el, el complacer nuestros sentidos, ¿no? Magdalena dice la mente, así es. La mente es la loca de la casa. Y esta mente, la mayoría parte del tiempo, es controlada por las exigencias de los sentidos, que es decir, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que olemos, de lo que saboreamos, de lo que tocamos. Entonces, recibimos, interactuamos con este mundo a través de nuestros cinco sentidos. Esos impulsos son recibidos y procesados en la mente, y entonces la mente nos exige actuar de acuerdo con los impulsos de los sentidos. Y entonces a veces no solamente actuamos para complacer agentes externos, sino que también actuamos para complacer los impulsos de nuestros sentidos. Entonces, si alguien nos dice, ah, tú eres tal o cual, eres una persona así, ya está, entonces inmediatamente respondemos de manera reactiva y empezamos a tratar de complacer a ese agente, que ni siquiera no es externo en el sentido de que es de nosotros, pero es nuestro propio oído, y tratamos de servirlo y de complacerlo, cuando en realidad puede que más internamente en nuestro verdadero ser no queramos hacer esta respuesta. Entonces, a veces la autenticidad se confunde con complacer al cuerpo, ¿no? Complacer las exigencias del cuerpo, de la mente, de la inteligencia e incluso del ego falso, como vimos en las clases anteriores sobre el ego falso y el ego verdadero. Ser auténtico no es complacer al cuerpo, a la mente material. Todo este conocimiento para las personas que vienen por primera vez es derivado de la sabiduría ancestral de India. Este conocimiento desciende en una cadena de sucesión discipular de maestro a discípulos hasta hace más de 5000 años. Y este conocimiento que proviene de India se habla más detalladamente en un libro que se conoce como el Bhagavad Gita. Esto significa la canción del Señor, y es un texto sagrado en sánscrito que tiene más de 5000 años, en el cual Dios, la suprema personalidad de Dios, está hablando con su amigo, el ser humano,
la persona, el ente en un cuerpo material de ser humano, ya sea hombre o mujer, él está hablando y lo está instruyendo de que él debe entender quién es realmente. Él debe entender que tiene que ser auténtico, que tiene que ser él mismo para poder ser feliz y vivir en plenitud. Porque cuando nosotros simplemente nos dejamos guiar por tratar de complacer a otros, ya sea la familia, la sociedad, la cultura, los estándares externos o incluso las etiquetas y los roles de nuestro ego falso, de los impulsos de nuestros sentidos, naturalmente no podemos ser felices, porque la felicidad del ser espiritual está en su propia libertad y en su propio deseo de servir como a él le plazca, porque por naturaleza nosotros como almas espirituales individuales somos, deseamos ser libres, deseamos hacer con nuestra vida lo que nosotros queramos, ¿no? Y en esta, pero a veces confundimos esa libertad con simplemente complacer al cuerpo, a los sentidos y a los derivados, subproductos del cuerpo. Porque si intentamos servir a la familia, al país, a los estándares externos, es porque nos identificamos con ellos y porque creemos que son parte de yo y de lo mío. Si es mi familia, entonces debo complacer a mi familia. Si es mi país, debo complacer a mi país. Si es mi jefe, debo complacer a mi jefe o mi trabajo, mis amigos, mi cultura, etcétera, etcétera. Como nos identificamos con el cuerpo y deseamos eh, complacer al cuerpo y a las extensiones del cuerpo. Entonces es por eso que la autenticidad va mucho más allá de simplemente hacer lo que aparentemente deseo hacer, pero que a veces en mi fuero más interno, en mi ser más interno, no deseo hacer realmente, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo realmente? Y el Bhagavad Gita, como les comentaba, esta sabiduría de India nos revela que yo no soy este cuerpo, yo soy un alma eterna, yo soy un ser espiritual. Y por lo tanto la autenticidad proviene desde esa comprensión de yo como ser eterno, cómo deseo amar, cómo deseo servir, porque al final de cuentas nosotros somos una chispa del todo supremo. El alma individual que está atrapada en este cuerpo temporal que va a vivir unos 50 100 años máximo, tal vez 120 130 en promedio 70 años hoy en día, 80, tal vez 90. Esta alma individual que está atrapada en este cuerpo temporal no es el cuerpo, ¿no? Nosotros no somos el cuerpo, somos seres eternos. Y la autenticidad entonces viene de complacer a mi ser espiritual, no a mi cuerpo. Entonces, otra pregunta que nos podemos hacer cuando estamos tratando de ser auténticos y de ser realmente libres y de servir desde el amor como partes integrales del Señor Supremo es cómo sé si actúo desde convicción o desde el miedo a la opinión ajena, ¿no? Porque muchas veces actuamos o seguimos ciertos parámetros simplemente por miedo a qué van a decir de mí, a cuál va a ser la reacción de los otros al yo hacer esto. Entonces nos dejamos guiar por lo que otros desean de nosotros en lugar de actuar desde la convicción. Y muchas veces puede que nos planteemos esta pregunta, pero ¿cómo diferencio yo si realmente esto que estoy haciendo lo hago por miedo o lo hago por una convicción interna? ¿Cómo sé si estoy complaciendo al cuerpo, a la mente, a los sentidos, o si realmente estoy complaciendo a mi verdadero ser espiritual, ¿no? Esa es una pregunta que puede surgir. ¿Cómo diferencio realmente si estoy siendo auténtico, en otras palabras? Y otra pregunta que podría surgir para las mentes inquisitivas sobre la autenticidad y ya dentro de un proceso espiritual y devocional es cómo encajo
las normas devocionales o las reglas y regulaciones de un proceso espiritual con la autenticidad, porque tal vez desde mi autenticidad yo pienso, no, pues yo no quiero levantarme temprano y meditar y seguir X o cual principio o hacer, muchas veces vemos los procesos espirituales como una fuente de no autenticidad, ¿no? Como de una imposición o de algo externo que debo encajar a la fuerza y entonces dejar de ser auténtico para seguir la vida espiritual y de cierta manera como obligado, ¿no? O como bajo un yugo de expectativas externas, porque muchas veces practicamos la vida espiritual, de cualquier proceso que nosotros tengamos, sin ser auténticos, ¿no? Practicamos la vida espiritual simplemente como un deber, algo que debe hacerse por una expectativa externa, porque me lo dice un maestro o porque me lo dice una escritura o porque me lo dice alguien que yo admiro, etcétera, o alguien con quien siento esa relación de autoridad. Entonces, y también en última instancia uno puede decir, bueno, ¿cómo puedo ser auténtico como ser espiritual siendo un sirviente del Señor Supremo, ¿no? Porque entonces estaría yo tratando siempre de complacer al Señor Supremo y por lo tanto no sería auténtico porque entonces no estoy actuando por mí, sino por Él. Entonces puede que una persona se haga estas preguntas a la hora de hablar de la autenticidad. Y aquí me gustaría parar un poquito para escuchar sus reflexiones hasta este punto, si entendieron como las cuestiones principales, porque en realidad estas son como preguntas que yo mismo me hago para tratar de entender el tema de la autenticidad y cómo actuar con autenticidad en la vida espiritual. Y me gustaría saber qué piensan ustedes de estas preguntas, si las entienden, si les hacen sentido o si no están conectando mucho con estas reflexiones. Entonces me gustaría escucharlos. Si alguno de ustedes desea participar, tal vez Angélica, eh, ¿te gustaría activar? Ahí está Angélica, adelante. Sí, bueno, sí es cierto mucho de lo que dices, ¿no? Porque a veces actuamos por el que vayan a decir ellos esperan de nosotros, pero sin embargo, para ser auténticos y para sentirnos bien con nosotros mismos, pues hay que tener nosotros nuestras propias normas, ¿no? De decir actúo así y yo sé que lo estoy haciendo bien, no lo que di, porque la gente siempre va a hablar, lo hagas porque lo hiciste, no lo hagas porque no lo hiciste. Entonces yo creo que ya eso depende del criterio de nosotros, ¿no? Si tú sientes que tú estás actuando bien, hiciste lo correcto y te sientes bien, pues lo demás no importa, porque finalmente la gente siempre va a hablar. Entonces, con que tú estés bien, te sientas bien y sepas que lo hiciste bien desde tus principios, pues yo creo que es lo que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Así es, muy bien, sí, tener como una brújula interna, ¿no? Algo en lo que nosotros, y tú tocaste un tema clave, otra palabra clave que son principios, tener una guía interna que son nuestros principios, que es lo que nos dice, yo actúo de acuerdo a lo que tengo en mis principios, y lo demás, si hablan o no hablan, de todas maneras van a hablar, la gente siempre habla, yo actúo con esos principios, ¿no? Muy interesante, Angélica, muchas gracias. ¿Me podrías apoyar por favor en el chat, Angélica, para ponerte tu asistencia y agregarte a nuestra lista de seguimiento si te está gustando participar en nuestra comunidad? Déjanos tu número de teléfono, por favor. También le voy a pedir lo mismo a Magdalena y a Mirta, que creo que se conectan por primera vez. También a iPhone. iPhone ya le había pedido que por favor nos pongas tu nombre y tu número, nada más para saber quién eres y ponerle su asistencia. eh, Se los agradecemos muchísimo. Entonces, ya vi ahí, muy bien, muchas gracias, Angélica. ¿Alguien más sobre estas preguntas y estos ejes de reflexión? ¿Otra persona que le gustaría activar su micrófono?
en este momento y compartirnos qué es lo que piensa, si entendió las preguntas, sobre todo cómo saber si actuamos auténticamente o cómo calza el seguir la vida espiritual o el tratar de complacer y amar a Dios con el hecho de ser auténtico. Eh, ¿A alguien le gustaría intervenir en este momento? Me gustaría escuchar al menos una reflexión más hasta aquí sobre las preguntas y los ejes temáticos que estamos tocando. Bienvenida Daniela, por cierto, muchas gracias por conectarte. Bienvenida Ivonne, qué bueno verte. Gracias, Mirta. Ivonne, ¿es Ivonne Delgado o nos puedes poner ahí en el chat para ponerte tu asistencia? Porque tenemos dos Ivones que se han conectado seguido, entonces para ponerte bien tu asistencia. Entonces, tal vez alguien más, Lian, ¿te gustaría compartir hasta ahorita sobre estas reflexiones? Yo me estaba escondiendo en la última banca A ver. para que me... Mira, me gustaría seguirte oyendo porque he tenido unas dudas que me has contestado en el transcurso de lo que estás comentando, entonces me gustaría más esperarme, pero yo me doy cuenta que no soy absolutamente nada auténtica. A mí me encanta complacer a la gente, que mi familia ve qué corte de carne tan más fabuloso. Tienes toda la razón. Maravilloso, sí. Cómetelo. Muy bien hecho. Eh, Me gusta como no entrar en discusión con nadie. Tal vez ellos tengan la razón. Comer carne tal vez es lo bueno. No creo tener la verdad absoluta. Entonces, en, en, en mi trabajo, yo sé que algunas personas yo no, en este momento, de acuerdo a nuestros estudios, no hay posibilidad de que sigan viviendo. El que yo no lo sepa en este momento no quiere decir que les tengo que decir que van a morir. Claro, Tal vez de alguna otra manera puedan eh, salvar esta situación y los vea felices corriendo. Entonces, no, a mí me gusta ser complaciente, pero eso no me pesa. Al contrario, me encanta. Este, mm, Esto de la danza que a veces ha sí, conflictuado mucho en mi familia. Eh, pues, una mujer que danza, ¿qué es eso? Es una mujer que está buscando provocar. Sí, es horrible, ¿verdad? Sí, no, no deberían hacerlo. Y a mí me encanta la danza, ¿no? Entonces, pero no entro en conflicto y soy muy complaciente y eso creo que me lleva bastante tranquilidad. Es decir, no me voy a comer yo el pedazo de carne, pero si me dicen, ay, es verdad que es muy bueno, pues yo creo que sí. Si te hace bien, pues yo creo que es bueno. Entonces sí estaba pensando en eso de que yo no entro en conflicto, soy muy complaciente con todo el mundo. mira, tocas un tema muy interesante, Lian, porque precisamente la vida espiritual y la comprensión espiritual está llena de paradojas, ¿no? Cosas que parecen que están opuestas y que son contrarias, pero que en última instancia, desde un plano de vista absoluto o desde un punto de vista desde la conciencia, desde el interior, en realidad no se contradicen. Y justamente es uno de los puntos clave para entender la autenticidad, porque esa es precisamente como lo que yo mismo me preguntaba, pero entonces el querer complacer a Dios y buscar satisfacerlo o buscar satisfacer, por ejemplo, a mi pareja o a mis hijos o a otras personas, entonces eso es dejar de ser auténtico, porque entonces estoy buscando complacer a otro en lugar de querer complacer a mi ser primero. eh, y pareciera una paradoja, ¿no? Pero la paradoja se resuelve cuando uno entiende que yo como ser espiritual, puedo decidir desde mi autenticidad el amar y servir a los demás.
¿no? Y entonces esa complacencia de tratar de complacer al otro no viene de un deseo de aprobación, de un miedo al rechazo, o sea, la motivación, la conciencia que está detrás del acto es más importante que el acto en sí mismo. Y entonces ahí es donde se deshace la paradoja, porque tú puedes hacer una misma acción, el tratar de complacer a otro, motivada o motivado por el miedo, motivada o motivado por el deseo de aceptación, sí, pero este deseo de aceptación que viene de que en realidad tú no te aceptas a ti mismo o a ti misma, o, o que tienes miedo de alguna parte de ti, o que te odias a ti mismo o a ti misma y entonces necesitas encontrar en otro esa validación que no encuentras en ti mismo o en ti misma. Sin embargo, ese mismo acto de servicio, de complacencia, de darle, como tú dices, al otro por su lado, o bueno, por decirlo de otra manera, como, si está bien para ti, está bien, ¿no? No hay problema. Puede venir también desde la autenticidad si la motivación no es el miedo, ¿no? Si la motivación no es el deseo de aceptación porque yo no me autovaloro, sino que viene de mi misma esencia, es amar y servir, y por lo tanto amar y servir a otros es auténtico. ¿Entiendes? Entonces, creo que es uno justo de los puntos en los que yo estaba reflexionando al preparar esta clase, cómo se resuelve esa paradoja, ¿no? Y hay algunos otros puntos que les quiero compartir sobre la sabiduría de este libro del Bhagavad Gita, que es el donde nosotros sacamos todo este conocimiento, que tiene que ver con el Dharma. Tal vez hayan escuchado sobre el Dharma, que algunos lo combinan con el karma, que dicen que el karma es lo malo y el Dharma es lo bueno, pero en realidad no es así. El karma es tanto lo bueno como lo malo, fruto de tu trabajo. Karma significa mis acciones y Dharma significa mi esencia. Entonces, en este contexto de la autenticidad, entender mi Dharma, y hay dos, bueno, primero para establecerlo, si lo quieren apuntar, si están tomando notas, Dharma significa esencia. Es aquello que no le puedes quitar a una cosa, porque si no, no sería esa cosa. Por ejemplo, el Dharma o la esencia del fuego es dar calor y dar luz. Si tú le quitas el calor y la luz al fuego, no tiene sentido, no es fuego, es otra cosa. Entonces, la esencia es aquello que no le puedes quitar al objeto o al sujeto, porque si no, ya no sería ese objeto o ese sujeto. Entonces, Dharma significa la esencia. Nuestra autenticidad radica en ejecutar nuestro Dharma. Por eso algunos confunden el Dharma con lo bueno, hacer lo bueno. En realidad es hacer aquello para lo que tú veniste a este mundo, porque todos nosotros somos almas espirituales y somos únicos e irrepetibles. Somos hijos del Señor Supremo y Él nos creó con un propósito y con una misión específica y para algo vinimos a este mundo con un propósito. Todos nosotros tenemos una meta, algo que tenemos que hacer en esta vida, con lo cual nos sentimos completamente plenos y realizados y que al hacerlo, Dios también se siente complacido porque en realidad nos envió a este plano para ello. Entonces, el Dharma hay dos tipos de Dharma, el Dharma material y el Swadharma. Sua significa el suyo propio, que se refiere aquí al Dharma o a la esencia o a la autenticidad espiritual. Entonces, hay dos tipos de Dharma. El Dharma material, que corresponde a este cuerpo temporal que tenemos, y el Dharma espiritual, que corresponde al ser en la trascendencia, es al ser espiritual, a nosotros como alma eterna, que no pertenecemos a este plano, que estamos aquí simplemente de paso. Entonces, la esencia se puede dividir en dos clases, ¿no? La esencia de mi yo material, que tiene que ver con mi cuerpo, mi mente, mi inteligencia y mi ego material en este mundo, en este plano, que es donde la psicología para, ¿no? La psicología dice, tú
Debes conocerte a ti mismo, como esta máxima filosófica que viene desde la antigua Grecia, de Sócrates, del oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. Y frase es tan profunda que ha trascendido toda la historia de la filosofía de la humanidad hasta nuestros tiempos, y es una máxima que tiene mucho que ver con la autenticidad. Como vimos en la definición inicial, la autenticidad es producto del autoconocimiento y de la honestidad con uno mismo. Es decir, que yo sé quién soy, sé para qué vine a este mundo. Y muchas veces, desafortunadamente en este mundo, nacemos y morimos sin saber por qué venimos aquí. Y hay millones de personas en este mundo que nacen y mueren así, sin saber por qué vinieron al mundo, en completa ignorancia, desesperación, desolación, ¿no? Porque no entendieron su dharma, no se conocieron ellos mismos, tanto su esencia material como su esencia espiritual. Entonces, el autoconocimiento tiene dos esferas: el conocimiento de mi ser material y el conocimiento de mi ser espiritual. ¿Quiénes somos en la eternidad? Esa es la pregunta de la autenticidad. ¿Quién soy yo en la eternidad? ¿Cómo me relaciono con Dios en la eternidad? ¿Dónde vivo en la eternidad? ¿Qué actividades hago? ¿Qué me gusta? ¿Cuál es mi comida favorita en el reino de Dios? Ese tipo de cosas son muy profundas y se van revelando cuando uno avanza en la vida espiritual. Y el otro es un poquito más práctico, ¿no? Más en la tierra. Es decir, de para qué vine yo en este mundo, en este plano, en esta vida, en estos 50, 40, 100, 120, 30, 150 años que me toquen vivir aquí, ¿para qué vine yo acá? Y tiene que ver esto con dos cosas: guna y karma. Guna significa mis cualidades, es decir, que en qué soy bueno haciendo, qué es lo que la gente necesita y cómo puedo yo aportar a resolver un problema desde mi perspectiva única e irrepetible en este mundo. Entonces el Dharma material o la ocupación material tiene que ver con eso, como qué es lo que te hace a ti feliz hacer, qué es lo que la gente necesita, qué problema tiene que le necesita resolver y cómo tú puedes ayudar a resolver ese problema desde una perspectiva única. Entonces ese es tu Dharma material, tus cualidades y tu trabajo. Entonces, entender estas dos esencias es la clave de la plenitud en la vida. Esto es importante porque no podemos ser felices si no estamos haciendo para aquello que venimos a este mundo. Si yo no estoy cumpliendo mi meta en la vida a cada momento, a cada día, si pasa un día en el cual yo no estoy cumpliendo la meta para la que vine a este mundo, no me voy a sentir satisfecho, no me voy a sentir feliz porque estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Y el tiempo no se puede recuperar. Yo no puedo recuperar un solo segundo que haya desperdiciado en cualquier otra cosa que no sea en ejecutar el propósito de mi vida. Entonces tenemos que interiorizar y conocernos a nosotros mismos, como esta máxima filosófica del oráculo de Delfos: preguntar, y si todavía no sé para qué vine a este mundo, entonces debo ocuparme cada momento de mi día, de mi vida, en resolver esta cuestión: ¿para qué vine a este mundo? Porque cuando nosotros resolvemos esa cuestión, automáticamente todas las otras cuestiones se resuelven. Porque cuando tú empiezas a hacer aquello para lo cual viniste a este mundo, naturalmente todo va a empezar a fluir, todo va a entrar en un estado. Algunos, los gringos, los norteamericanos le llaman el flow state, el estado de flujo, que es normalmente lo asocian con artistas o gente así que trabaja, que entra en un estado de donde todo empieza a fluir y a salir de una manera eh, sin obstáculos, ¿no? Ese estado se obtiene cuando uno entiende realmente a qué vino este mundo y empieza a hacerlo. Y hay una canción muy linda que es una invitación a formar parte de una misión que en esta era
todos los que tenemos el privilegio de nacer en esta era, en este momento histórico, en este momento de la humanidad, estamos invitados a esta misión. Jivedoya Krishnanam Sarva Dharma Sar. Dharma, Sarva Dharma Sar. Sarva significa todo, el absoluto, todo, el conjunto. Sarva es todo. Dharma es la esencia. Y Sar significa la esencia. Puede ser un pleonasmo porque Dharma significa esencia y Sar significa otra vez la esencia. Pero también Dharma se puede traducir como ocupación. Eh, entonces se puede traducir de dos maneras. Sarva Dharma Sar significa la esencia de todo el trabajo, de toda ocupación, la esencia de toda la esencia o de nuestra ocupación material, como a qué venimos a este mundo, cuál es nuestra misión en este mundo, es Jive Doya Krishnanam. Jive significa a las entidades vivientes, a todas las entidades vivientes del mundo, a todas las personas, todos los árboles, todos los animales, toda la vida. Todo lo que es vida es un alma espiritual. Entonces, Jive Doya, Doya significa compasión, amor. Entonces, amar a todas las entidades vivientes, Jive Doya. ¿Y cuál es la manera más elevada, la esencia de todo el amor para las entidades vivientes? Jive Doya, Krishna Nam, darle el santo nombre del Señor Supremo. Krishna significa el supremo atractivo y Nama significa nombre. Entonces, dar el nombre del supremo atractivo, del Señor Supremo, a todas las entidades vivientes es la forma más elevada de amor y la forma más es la esencia de todas las ocupaciones y de todas las misiones y de todos los propósitos de la vida humana. Entonces, si tú te habías estado preguntando cuál es mi propósito en esta vida y todavía no te pudiste responder, entonces hay una invitación de Nityananda Prabhu, un maestro que vino también a Bengal junto con Chaitanya Mahaprabhu hace 500 años en India, que es que la esencia de todas las ocupaciones, la misión, el propósito de la vida de todas las entidades vivientes en esta era es propagar en toda la sociedad el amor a Dios. Por eso yo en mi estado de WhatsApp tengo dos enunciados desde hace muchos años, que el propósito, la vida humana tiene dos propósitos: aprender a amar a Dios y enseñarle a los demás. Y esta es la esencia de todas las misiones de la vida, como tú lo hagas desde tu perspectiva, desde... Y esto es lo hermoso del Dharma, esto es lo hermoso de ser auténtico, porque a pesar de que pudiera verse como algo impuesto, algo externo, en realidad la conciencia de Dios, la conciencia de Krishna, la conciencia del Supremo Atractivo, no es una imposición artificial a la mente, es el estado natural del alma. O sea, la autenticidad viene de entender que yo soy parte de todo, soy parte de Dios y mi posición natural es la de servir y amar al todo, a Dios. Y es por eso que esta paradoja que mencionaba Lian se resuelve, porque en realidad nuestra esencia es amar y servir a otros. Por lo tanto, no hay contradicción en tratar de complacer a otros siempre y cuando eso no venga desde el miedo al juicio, el odio a uno mismo o el apego burdo a mi cuerpo, a yo y lo mío, desde el ego falso, etcétera. Entonces, esta es la esencia del Dharma y el Swadharma, entender cómo yo, desde mi perspectiva única e irrepetible, puedo contribuir a una misión más grande. Que en mi caso, por ejemplo, yo he encontrado en mi vida material y espiritual que puedo contribuir a través de este tipo de clases y de plataformas. Y entonces, por eso yo me siento y les agradezco profundamente desde lo más profundo de mi ser el permitirme servirlos de esta manera, compartirles de esta manera, porque a mí se me da todo este tema de las redes sociales, del internet y tal. Entonces, esa es parte de la esencia de mis cualidades y mi trabajo que he adquirido y cómo lo pongo al servicio de una misión superior que es la verdadera misión de mi alma, ¿no? Entonces,
De la misma manera, cada uno de nosotros tiene ciertas habilidades, ciertos talentos que Dios nos dio, que podemos poner al servicio del Señor Supremo para propagar su gloria, su santo nombre, ¿no? Entonces, complacer al cuerpo no es complacer al ser. Sin embargo, podemos complacer al cuerpo para complacer al ser. Ese es cómo se resuelve otra paradoja. Claro que puedo tener a mi cuerpo bien, con todas las facilidades materiales que yo necesite, pero entendiendo que eso no es el fin, sino es un medio para que mi verdadero ser, mi espíritu, pueda manifestarse de una manera más plena, más, que la misión de mi vida pueda manifestarse de una manera más, sí, plena, que en plenitud, que ese es el tema de hoy, ¿no? Cómo vivir en plenitud. Porque cuando uno empieza a actuar con esa autenticidad, naturalmente uno empieza a vivir pleno. Y la plenitud no solamente tiene que ver con los logros eh, espirituales, sino también se manifiesta en logros y facilidades materiales si los necesitamos, ¿no? Si nuestra autenticidad no requiere de eso, pues no lo vamos a tener. Em, El ser, es decir, tú como alma espiritual, es trascendente, es decir, que está más allá, no tiene que ver con el cuerpo. Viniste a este mundo con un propósito y Dios, el Señor Supremo, Krishna, Krishna significa el Supremo Atractivo, es un nombre de Dios en sánscrito, está en nuestros corazones, Él está ahí todo el tiempo. Y esto es otra paradoja que podemos resolver, porque a veces pensamos, no, yo soy muy egoísta porque solo quiero servirme a mí mismo y me pongo a mí mismo antes de los demás, lo cual en cierto momento y en cierto punto es bueno y es correcto. ¿Y cómo puedo subsanar yo esta contradicción? Pues entendiendo que por servirme a mí y servir a mi cuerpo y a mi mente, por estar yo sano, tanto física como psicológicamente, sin tratar de buscar complacer a otros de manera externa, de manera artificial, puedo entender que Dios está en mi corazón, que mi cuerpo es un templo de Dios y por lo tanto, al yo servir a mi cuerpo y estar satisfecho en mí mismo, poniéndome primero yo, eh, estoy sirviendo a Dios, porque Dios también está en mí. Dios está en mi corazón y me está hablando todo momento. Él está esperando a que yo voltee la mirada hacia Él y le pregunté, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo amarte? ¿Qué, qué más puedo hacer para amarte? Pero no porque Él me lo exija, sino porque yo lo amo, porque yo así lo deseo, ¿no? Como decía Lian, no es que yo sirvo a otros, pero pues porque a mí me sale desde el corazón, ¿no? Mm, entonces, de la misma manera, ¿por qué yo quiero servir y amar? Porque yo lo amo, porque eso es lo que realmente está en mi corazón, ¿no? El servir y amar a Dios. Entonces, por eso yo quiero voltear a verlo y decirle, ¿cómo más te puedo servir? ¿Cómo más te puedo amar? Y lo que tú quieras yo lo puedo hacer porque yo te amo y porque eso sale de mi ser, sin miedo, sin a la juzgar, etcétera, ¿no? Y como Dios está en mi corazón y Dios sabe lo que yo vine a hacer a este mundo, cuando yo actúo, esa es la verdadera voz interior. Y esa no es la voz de la mente que exige complacer los sentidos. Esa es la verdadera voz interior, la voz del Señor Supremo en el corazón, Chaitya Guru. Chaitya significa en el corazón y Guru significa maestro. Entonces, el maestro en el corazón, la voz interna, verdadera voz interna, es la voz de Dios. Entonces, cuando yo sigo esa voz interna y me pregunto a cada momento, ¿qué deseo hacer en este momento para ser feliz, para amar a Dios? ¿Qué me sale de las entrañas? Por eso la pregunta, ¿no? Al inicio, ¿qué es lo que está vivo y ardiendo en ti en este momento? Pregúntate, ve hacia el interior y solo hazlo. No, o sea, solo hazlo, sé feliz, haz lo que viniste a hacer a este mundo, porque viniste a este mundo con un propósito. Así que, como el eslogan de Nike, just do it, ¿no? Solo hazlo, solo hazlo. Y aquí hay unos versos del Bhagavad Gita, que
son referentes a este punto donde Dios habla y revela este conocimiento, ¿no? Entonces él dice que incluso la persona que posee conocimiento actúa conforme a su propia naturaleza. Es decir, que aunque sabe que es un alma espiritual eterno, trascendente y que está más allá de este mundo, aún así actúa de acuerdo a su posición dentro de este cuerpo. Actúa como hombre, como mujer, como mexicano, como si está en una posición de un guerrero como guerrero, si está en una posición de sacerdote como sacerdote, si está en una posición de estudiante como estudiante, como casado, como comerciante, como trabajador, como empleado, como cualquier cosa que sea, ¿no? Entonces, incluso el hombre que posee conocimiento, es decir, que sabe que no es el cuerpo, que es trascendente y que está más allá del cuerpo material, aún así actúa de acuerdo con su naturaleza de su cuerpo, porque para eso vino a este mundo, por eso tienes este cuerpo con estas propensiones, porque tienes una misión especial. Entonces, no tiene sentido reprimir esas características de tu propia naturaleza. Todo el mundo sigue la naturaleza que ha adquirido de las tres modalidades de la naturaleza material. Y el Señor Supremo dice, ¿qué puede lograrse con la represión? Ahora sí que una vez hay un dicho en India de una muchacha que va a un club nocturno, a un club así a bailar, sí, de danza, ¿no? Entonces, eso puede a veces ser mal visto, ¿no? Por ejemplo, a un club nocturno, ¿no? Eh, pero pues si ya estás ahí, te dice que, o sea, si ya estás ahí, pues entonces baila, ¿no? Si no, ¿para qué fuiste? Si ya estás ahí en el club nocturno, pues baila, ¿no? A eso se va, a ese lugar, pues baila, aunque te vayan a juzgar, no importa. Tú fuiste ahí, pues ya estás ahí, baila. Entonces, ya estamos en este cuerpo material. Ya venimos a este mundo. Sí, está lleno de miserias y de problemas y es una mala compra, ¿no? Es como de esas cosas que vemos en el mercado o en el súper y, está en oferta en 40% de descuento. Y entonces, claro, lo voy a comprar y lo compras. Y luego llegas a tu casa, lo abres y lo empiezas a usar y dices, esto es una porquería, ¿no? Lo barato sale caro, como dicen. Pero hay que hacer el mejor uso de una mala compra. Sí, compramos este cuerpo en descuento, nos lo vendieron de que íbamos a ser felices y ser como Dios y no sé qué, y nos la creímos, nos la compramos, estamos aquí, estamos sufriendo tantas dificultades en esta vida, pero ya estamos aquí, hay que bailar, venimos aquí a bailar, pues hay que bailar entonces, ¿no? Y eso significa que estoy en este cuerpo con un condicionamiento X o Y, pero eso lo puedo usar con un propósito superior, alineando esto con la verdadera misión de mi alma y de mi ser, que es servir y amar a Dios, ¿no? Este otro verso nos dice, es muchísimo mejor desempeñar los deberes de uno, es decir, la propia naturaleza de uno, el dharma de uno en sánscrito, aunque tenga sus imperfecciones, es decir, aunque no lo hagas bien, aunque no lo hagas al 100%, eh, solo hazlo, como el just do it, ¿no? Que desempeñar los deberes de otro a la perfección, que querer imitar, querer complacer expectativas externas que no vienen de tu fuero interno. Es preferible encontrar la destrucción mientras uno ejecuta su propio deber que dedicarse a los deberes ajenos. Porque nadie puede ser, nadie en este mundo puede hacer lo que tú viniste a hacer a este mundo. Nadie. Solo yo puedo hacer lo que yo vine a hacer a este mundo. Nadie más lo puede hacer. Entonces, si yo trato de imitar o de hacerlo de una manera que no sea yo mismo, eso es peligroso, porque voy a acabar sufriendo, es frustrado y todos los demás también frustrados, porque ni yo voy a estar satisfecho ni los demás van a estar satisfechos. Nadie va a estar satisfecho. Eso es lo que pasa en el mundo cuando no somos auténticos, que nosotros nos frustramos y todos los demás también se frustran. No aportas nada al mundo viviendo una vida frustrada. Esto es importante entenderlo porque
Muchas veces creemos que, ay, si yo me sacrifico, si yo sufro, si yo, sí, me flagelo, entonces me sacrifico por todos, ay, que me crucifiquen, sí, y creemos que eso va a ayudar a otros, pero la realidad es que si tú eres feliz, si tú estás satisfecho, satisfecha, naturalmente vas a ayudar a una mayor cantidad de gente, ¿no? Piénsalo, ¿cuándo ha sido la mayor, cuando otros han estado más satisfechos o felices contigo? Cuando tú estás frustrado, frustrada, triste, deprimido, deprimida, o cuando te sientes feliz, haces lo que te gusta y simplemente por añadidura compartes esa felicidad con otros, ¿no? Eh, entonces, es preferible encontrar la destrucción ejecutando un propio deber que dedicarse a deberes ajenos, ya que es peligroso seguir el sendero de otro, sino imposible. Y entonces en este último verso que les voy a compartir dice, por medio de la adoración del Señor, del amor al Señor Supremo, quien es la fuente de todos los seres y quien es omnipresente, el hombre o la mujer puede lograr la perfección a través de la ejecución de su propio trabajo. Es decir, no hay que hacer algo artificial, externo, difícil, que no va con nosotros. Simplemente eso que ya estás haciendo, ofrécelo a Dios y sé feliz, ¿no? La convicción trae paz, o sea, cómo diferenciar si lo estás haciendo de manera auténtica o por miedo o por complacer desde una psicología negativa. Porque si lo estás haciendo desde el ser, te da paz. Y si lo haces desde el miedo, desde el juicio, entonces provoca ansiedad, provoca dudas. Entonces tú te puedes medir. Y en realidad las reglas de la vida espiritual son herramientas para revelar nuestra esencia, no para suprimirla. Son herramientas, así como un martillo. Tú lo puedes usar, es una herramienta, tú lo puedes usar, esto no es un martillo, ¿ah? Pero supongamos que es un martillo. Entonces yo lo puedo usar para clavar un clavo o para golpearme la cabeza, ¿no? Las herramientas no dependen de ellas mismas, dependen de quien las usa. Entonces las reglas y regulaciones en la vida espiritual son herramientas. Entonces no las utilices, no son para darte golpes en la cabeza, son para clavar un clavo. Entonces úsalas para revelar tu esencia y conforme a tu nivel, donde tú estés, y sin frustraciones, sin juicios, sin miedo, con paz, sintiéndote bien contigo mismo, contigo misma. Se aplican según la inclinación de cada persona. Entonces, ya llegamos al área a la etapa de las preguntas. Los voy a invitar a que nos las pongan en el chat, pero mientras las ponen en el chat o mientras las formulan en su cabeza, si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartir, les voy a poner un video que estamos añadiendo estos videos en las clases, son unos comerciales, entonces vamos a ir a una pausa comercial en lo que escriben sus preguntas en el chat o em, en lo que formulan sus preguntas, ahí están viendo, ¿verdad? ¿O no lo ven? ¿Sí lo ven? Sí, ¿verdad? Sí, Listo, entonces déjenme comparto el sonido, ponemos el video, son 2 minutitos y seguimos. ¿Recuerdas ese momento en que algo dentro de ti se movió? Esa sensación de calma, de claridad, como si por fin hubieras llegado a un lugar seguro. En esta comunidad compartimos como familia emociones, aprendizajes y herramientas para tu despertar espiritual. Cada clase, cada encuentro existe gracias a quienes creen en este proyecto y lo hacen posible con su generosidad. Estoy muy feliz de tener ustedes como familia,
y estoy muy agradecida, porque en los momentos de desierto ustedes estaban ahí. Únanse al club de la gran presencia de Dios con nosotros y vivan la experiencia de despertar a un mundo dormido. Somos una familia, los considero ya parte de mi familia. Dios estuvo conmigo y está, pero yo en ese momento lo sentí y lo sentí muy cerca. Y lo sientes, y cuando lo sientes vibras, y cuando vibras, no te llenas. Esta práctica que tenemos de conocimiento espiritual, de una conexión con Dios, de poder ser más introspectivo, al final da mucha dulzura. Y es algo, no sé cómo decirlo, como de otro planeta, ¿no? Es una sensación muy excelsa. Si están aquí es porque están buscando algo, y aquí está. Entonces tienen que buscar más, leer, indagar, que aquí está lo que están buscando. Todo esto requiere cuidado, tiempo y sí, también recursos. Cuando tú aportas, sostienes algo más grande, un espacio vivo donde seguimos creciendo juntos. Si este espacio ha sido parte de tu camino, hoy tú puedes ayudar a que llegue a más personas. Haz tu donativo. Pregunta a tu mentor cómo hacerlo desde tu país. Cada mes sabrás exactamente cómo tu apoyo sigue expandiendo nuestra comunidad. Agradecemos infinitamente tu contribución. Hare Krishna. Bueno, muchas gracias. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre la clase, les agradezco, las pongan en el chat o si quieren activar su micrófono. Por aquí veo a Gilberto que dice, así estoy yo, no sé qué vine a hacer y estoy tratando de saberlo. ¿Cómo puede hacer uno para averiguar esto? Bueno, número uno, la introspección. Es un proceso que puede a veces parecer que, bueno, ya tengo tanto tiempo de vida y todavía no sé, ¿no? Entonces, ¿qué onda? Este, pero yo podría sugerir directamente el proceso de la introspección más potente y que estamos acostumbrados a él es la oración, ¿no? La oración. Gilberto, tú conoces el mantra Hare Krishna, canta el mantra y pregúntale al Señor en oración, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué vine a hacer a este mundo? Eh, y normalmente hay eh, algo que a veces no logramos entender en la primera respuesta, en la segunda, en la tercera, pero si somos pacientes y seguimos indagando, escuchando, vienen respuestas. Y debemos de confiar en esas respuestas, de tener fe de que Dios está ahí, Él se revela a través de ti mismo, de ti misma. Entonces confía en ti también, porque Dios está en tu corazón. Entonces, cuando tú te respondas, confía en ti, que esa respuesta que estás recibiendo viene de Dios también. En el Srimad Bhagavatam se dice que uno puede percibir la existencia del Señor Supremo cuando uno recibe ayuda de la inteligencia, porque eso significa que todo es creación de Dios, todo es creación de Dios. Entonces tu mente, tu inteligencia también es una creación divina. Por lo tanto, confía en ti, confía en tu mente, confía en las respuestas que vienen cuando te preguntas. Y just do it, hazlo, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, confía en ti. Seguro ya tienes una respuesta, tal vez que no has querido escuchar, o si sigue siendo muy confusa, puedes saber que en esencia eh, todos venimos aquí a amar a Dios. Entonces, lo que yo te puedo recomendar, que fue una instrucción que yo recibí, porque es confuso, la vida material es confusa y a veces el miedo nos nos embarga, ¿no? Nos abruma. Eh, yo recibí una instrucción de un maestro espiritual que me dijo,
Usted solo trate de predicar, de compartir esto con la mayor gente que pueda. eh, Enfóquese en el santo nombre y todo se va a resolver. Todo se va a resolver porque esa es la esencia de todas las ocupaciones humanas. Cuando tú compartes a tu propio nivel este conocimiento con otros, ya sea invitándolos a la comunidad, compartiendo un libro, hablándoles sobre lo que tú sabes, lo que has conocido, presentando el mantra, invitando a otros a cantar el mantra, eh, naturalmente va a venir esa claridad porque en realidad todos vinimos a este mundo para eso, para aprender a amar a Dios y enseñarle a los demás. Y entonces cuando nos enfocamos en eso, lo material se resuelve, porque en realidad la parte material de la ocupación material es algo que ya sabemos, es algo lógico, es algo obvio. Arjuna, has escuchado ya sobre la historia del Bhagavad Gita, Arjuna era un guerrero. ¿Y qué hace un guerrero? ¿Qué debe hacer un guerrero? Pelear, ¿no? Ese era su deber, era lo lógico, lo obvio. Estaba en medio de un campo de batalla, la batalla más épica de todos los tiempos. Estaba ahí en medio del campo de batalla, a punto de decir, vamos, eh". Su deber no era rendirse e irse a vivir al bosque, ¿no? Eso no es obvio. Entonces, muchas veces lo que debemos hacer ya lo sabemos, solo que por miedo por una creencia falsa de que no somos suficientemente buenos o que no lo merecemos o creencias falsas que nos hemos creado, entonces no queremos hacerlo, pero muchas veces es lo más obvio, que es lo que se nos da bien, lo que se nos da fácil. Sí, hay dificultades, es complejo, pero el Señor Supremo le da de comer a millones de elefantes que comen una tonelada de alimento al día, o más o menos, ¿no? Y no, los elefantes no tienen que conseguir un trabajo de 8 horas, 5 días a la semana, 6, 7 días a la semana, y comen igual. ¿Quién se los da? El Señor Supremo es el proveedor. Entonces, uno tiene que tener esa fe resuelta. El Señor Supremo provee. Yo voy a hacer lo que yo sé hacer, lo voy a hacer bien, me voy a entregar y el resultado depende de Dios. Si Dios le da de comer a un elefante, ¿por qué no me va a dar a mí que como lo que cabe en mi puño? ¿No? A mi familia que come lo que cabe en nuestros puños. Entonces uno debe tener esa fe resuelta y desapegarse del resultado, hacer lo mejor que uno sabe hacer, como mejor puede hacerlo, y el resultado depende del Señor, ¿no? A veces he sentido miedo, temor cuando he meditado buscando esa paz interior. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, comentario, alguna realización de la clase, algo que quisieran compartir con los demás o alguna otra pregunta o duda? Por ahí, adelante, Lian. Muchas gracias. Yo tengo una duda. Si Sí. esta misión no es así como las de Tom Cruise, sino simplemente el día al día, que te levantes, que cuides tu cuerpo, que te bañes, que le sonrías a la persona que tienes junto, que le hagas la vida más bonita. Algún día tuve la enorme fortuna de ser la, el canal por donde llegara un hombre maravilloso a este mundo, este, y que la vida, y a veces entro a quirófano y, es decir, es tan importante el hacer la comida para los seres queridos con mucho cariño y ponerles una sopita caliente. Y tal vez eso no es una gran hazaña, pero es algo lindo y cálido que le das a otro ser humano, el verlo sonreír, el hacerle reír. Y si vamos buscando esas pequeñas cositas en la vida, sin que digamos, ¿cuál es mi misión? Tal vez mi misión sea hoy hacer sonreír a la persona que tengo al lado y hacerle la vida un poquito más bonita, ¿no? Sin estar pensando eso que tengo que hacer, esa misión que tengo en la vida. Tal vez es algo muy sencillo, ¿no? Cuida tu cuerpo, cuida el espacio donde te desarrollas, a la gente que va pasando por tu vida. Cositas así chiquitas y simples y sencillas. Esa sería mi duda.
Claro, no hay misión pequeña, eh, Lian. Hacer sonreír a la persona que está a tu lado es igual de importante y es una misión tan relevante y tan grande como dirigir un país, una nación, pelear una gran batalla o eh, predicar a las masas o todo. La misión de la vida de uno es igual de importante y a veces, como tú dices, ¿no? Parece que es algo sencillo, es algo pequeño, pero es nuestra misión. Y, y a pesar de que sí, es algo sencillo y, ¿no? Prabhupada decía, vale más un barrendero sincero que un falso yogi meditador hipócrita. O sea, que no pierdas la tierra, ¿no? Como, o sea, sí, estoy de acuerdo contigo, la misión de uno puede ser muy sencilla, pero al mismo tiempo uno debe sentir que es la misión de su vida y que es importante porque lo es, porque lo es. Hay una historia de un devoto de una forma de Krishna que se llama Ramachandra, es una forma de Dios muy popular en India, del Señor Supremo, es una encarnación de Krishna. Y él es conocido porque era un rey ideal. Y tenía un devoto que era Hanuman, y él era muy poderoso, muy fuerte, así daba saltos y parecía que volaba y así, era muy poderoso Hanuman. Y entonces una vez el señor Ramachandra quería llegar a una isla porque tenía que rescatar a Sita y les dijo a todos sus devotos, a todos sus, sí, a todos sus devotos, les dijo, ayúdenme por favor para llegar a la isla. Hay que construir un puente de piedras para cruzar el océano. Y entonces todos empezaron, oh, claro, y entonces Hanuman iba y agarraba una montaña y la arrancaba y la llevaba al mar y así, una tras otra, así para construir el puente, pero había otros devotos y entre ellos había una ardilla, y entonces dice que la ardilla iba por una piedrita así chiquita que del tamaño de una nuez y la ponía en el océano y luego iba y corría por otra y así, ¿no? Y entonces dice que la ardilla se cruzó en el camino de Hanuman y Hanuman se enojó con ella y le dijo, quítate tú, no estorbes, que estoy haciendo un gran servicio para el Señor. Y entonces el señor Ramachandra se enojó con Hanuman y le dijo, hey, ¿qué te pasa? Deja en paz a mi devota a la ardilla, que su servicio es tan importante y valioso como el tuyo. Y yo los veo igual, no hay diferencia, porque lo importante no es lo externo, sino la conciencia con la que lo haces. Y tu amor y tu devoción, Hanuman, es igual de grande y de importante que el amor y la devoción de esa ardillita. Entonces, no te metas con ella. ¿Qué te parece, Lian? Sí, me parece muy, muy bien. Me resolviste la duda. Que bueno, esas pequeñas acciones que tal vez se van acumulando y son grandes al final, o sea, pues cuentan. Y por otro lado, te quería preguntar, no sé si te meten problemas y si no se puede contestar, esto de la naturaleza con la que llegas a este mundo. Ahora donde puedes ser hombre, mujer, vaca o lo que quieras, que va, tú llegaste como mujer, pero no, te puedes operar, te puedes meter hormonas, te puedes y convertirte en lo que tú quieras, ¿no? Incluso hay unos que se convierten en gatos, en animales. Esto es ir en contra de la naturaleza con la que te mandó Krishna. Pues es que la naturaleza de uno es algo inevitable. No puedes, eh, es como Arjuna le dijo a Krishna, yo no quiero pelear, yo me voy a ir a vivir al bosque y no voy a estar acá, ¿no? Ya no quiero formar parte de esto.
Y Krishna le dijo, es que si tú no peleas aquí, después tú vas a pelear en otro lado, porque tu naturaleza es pelear. O sea, cada uno de nosotros viene con algo que es inevitable dentro de uno mismo. Entonces, en realidad no se puede ir en contra de la propia naturaleza, al contrario, no es arrastrado por ella. Es por eso que a veces, o sea, hacemos, en un sentido, para respuesta corta, no, ellos vinieron con esa naturaleza y eso es si eso les hace felices y ese es su servicio al Señor, pues está bien, adelante. Hay muchos devotos homosexuales y transexuales en la comunidad y sirven a Dios muy. Yo tengo un devoto en la mente que yo admiro mucho y muchos, como en todos lados, ¿no? Las críticas siempre están presentes, como decía por ahí esta Angélica, ¿no? La gente siempre habla. Porque este devoto cuando bailaba, ahí se hace un festival. Creo que aquí nadie lo conoce, tal vez una persona nada más, pero bueno. Cuando bailaba así como muy, eh, ¿cómo se diría? Ostentosamente o exóticamente, ¿no? Pero yo sabía que ese devoto, bueno, en sus años y todavía, era uno de los más grandes sankirtaneros, es decir, distribuidores de libros. Eh, y siempre iba al festival con unas ropas así bien exóticas y bailaba así, muy exóticamente en el kirtan, en el festival. Y la gente siempre hablaba, ¿no? Y yo le decía, o sea, si él hace su servicio con tanto amor, o sea, ha liberado a tanta gente, ha compartido el santo nombre con tanta gente, que baile como quiera, ¿no? O sea, es su relación con Dios, no la tuya, ¿no? Eh, entonces, sí, no, eh, da igual, no se puede evitar la naturaleza de uno. Simplemente hay que ofrecérsela a Dios. Daniela, adelante. Ay, hola, ¿cómo están? Em, de esto que ahorita preguntó Lian, se me viene, se me viene a la mente que muchas veces el querer alterar la materia no altera la naturaleza, porque la naturaleza es interna, ¿no? Es la naturaleza del alma, no del cuerpo. Em, entonces pienso como que no importa si físicamente nos queramos modificar y convertir en lo que sea, eso no va a alterar la esencia la esencia del alma, porque esa no la podemos ni siquiera tocar. Entonces, siempre vamos a o sea, si no nos alineamos a la esencia de nuestra alma, por más modificaciones que nos hagamos físicamente, vamos a estar en constante batalla, eh, porque no estamos escuchando la naturaleza real de nuestra alma. Claro, sí, por eso, sí, claro, muchas gracias, Dani. Pero es importante entender el autoconocimiento en sus dos facetas, ¿no? El autoconocimiento del ser espiritual, que está mucho más allá del cuerpo, que no tiene nada que ver con el cuerpo, pero también el autoconocimiento de nuestro condicionamiento material. Entonces, el condicionamiento material, como dice Krishna, ¿qué puede lograrse con la represión? Todo mundo actúa, es casi forzado a actuar de acuerdo a la naturaleza material, al condicionamiento material que tiene. Entonces, ¿qué puede lograrse con la represión? ¿Qué es lo que está diciendo? Tú eres un guerrero, Arjuna, tú eres un X o Y, tu ocupación material o tu naturaleza material. No lo reprimas, solo ofrécelo porque la realidad espiritual, la realidad última, trascendente al cuerpo, es que ese cuerpo va a morir en 50, 100 años máximo. Entonces,
¿Qué importa adornar un cuerpo muerto? Puedes adornar un cuerpo muerto todo lo que quieras, que ya está muerto en 100 años máximo. Entonces, eh, preocúpate de la esencia del alma. Sí, si tu naturaleza es adornarlo de manera X o Y, hazlo, sé feliz, ofrécelo a Dios, ¿no? Adelante, Dani. Ah, ya, gracias. Perdón, es que justamente ayer estaba hablando con un chavo con el que estoy saliendo y estaba él muy frustrado por eso, porque está como en ese conflicto en donde, ¿por qué trabajo tanto? O sea, sí podría vivir una vida simple y me siento como un esclavo y sí Sí. solamente debería de... eh, comprarme como una tierra, sembrar mi alimento y así, ¿no? Ajá, Como una vida simple, en lugar de ser como una rata corriendo atrás de todo y así en muchísimo conflicto. Y me dijo, y entonces él me estaba contando como que a lo mejor ya no me interesa como esa, esa idea de estar, de la carrera, ¿no? De tener un puesto muy alto y cumplir con una profesión. Me dijo, a lo mejor podría solamente ser profesor o ser tal, ¿no? Entonces, como que me estaba contando su conflicto sí, sí. y me pareció así como que súper interesante como muchas veces... eh, dentro de nuestra ignorancia de la naturaleza interna, eh, como que solamente pensamos que el fin y el propósito último es la carrera, es cómo vas a producir dinero, o cómo vas a satisfacer tu profesión. Y como podemos intentar una, otra y otra, y es como que siempre llega la misma insatisfacción al final de todo, ¿no? Em, y, y bueno, es que se me fue el punto en realidad de lo que quería decir. Ah, ya me acordé. Que entonces, cuando lo estaba escuchando, yo dije, es que por eso tan importante identificar nuestros valores, ¿no? Porque los valores nos enraizan, ¿no? Bueno, eso es lo que yo creo, como nos mantienen aterrizados en cuáles son los principios, como estabas diciendo, los principios y los valores en los que queremos vivir nuestra vida y que a través de eso podamos servir. Entonces nuestras elecciones en la vida estarían guiadas por eso, no porque nuestra perspectiva va a cambiar constantemente, nuestra forma de ver las cosas va a cambiar constantemente, pero los valores y los principios no son movibles, porque es prácticamente eh, los valores y los principios, si los ponemos como prioridad, no sería nuestra preocupación como tal solo la profesión, sino qué, qué voy a elegir hacer que se alinee a mis valores. Y cuando se alinean, yo creo que cuando se alinean nuestros valores y principios, ahí podemos desarrollar desarrollar nuestras cualidades y nuestras capacidades desde otra plataforma para servir. Bueno, Y es. Muchas gracias. eso. Me recordaste de algo que leí porque pues, es una preocupación constante para muchos de nosotros el tema del dinero, ¿no? De la carrera, de cómo voy a subsistir, etcétera, ¿no? Y Shukadeva Goswami, el orador del Srimad Bhagavatam, cuando empieza a hablarle a Maharaj Parikshit, un rey, un rey que fue maldecido a morir en 7 días, se encuentra con un sabio a la orilla de un río y le hace una pregunta: ¿qué debo hacer para prepararme para el momento de la muerte? Y es una pregunta crucial porque todos vamos a morir. Todos deberíamos estarnos preparando para ese momento porque en realidad no sabemos cuándo.
Él sabía que iba a morir en 7 días, pero en realidad todos vamos a morir en 7 días, ¿no? Entonces la autenticidad tiene mucho que ver con esto, porque si supieras que solo tienes 7 días, ¿qué estarías haciendo? ¿Qué es lo que tú harías estos 7 días si supieras, ¿no? Yo no toco madera, tal. Este, pero es una reflexión. ¿Estoy siendo realmente auténtico como la persona que mencionas? ¿Realmente yo quisiera estar aquí? Si realmente esto es lo que yo deseo hacer con mi vida, ¿no? Tal vez sea otra cosa lo que yo quiero hacer, ¿no? Y muchas veces no hacemos eso que queremos hacer porque nos preocupamos de cómo nos vamos a mantener, ¿no? Entonces, respecto a esto, o sea, con el propósito se dice que guru significa pesado. Entonces, el maestro espiritual es pesado, es como, se dice que puede ser tan duro como un trueno y tan suave como una rosa, pero a veces da instrucciones o ejemplos como muy crudos para tratar de despertarnos. Entonces, me recordó estos versos que tratan de eso, como de despertarnos de, o sea, te estás preocupando por cómo vas a sobrevivir, no manches. Entonces le dice, oh rey, el canto constante del santo nombre del Señor, siguiendo el sendero de las grandes autoridades, es la manera libre de dudas y temor en que todos pueden lograr el éxito, tanto aquellos que están libres de todos los deseos materiales, como aquellos que están deseosos de todo el disfrute material. O sea, ya sea que quieras una vida renunciada o que quieras una vida llena de lujos, el canto constante del santo nombre es el sendero libre de dudas y temor de lograr el éxito, así como también aquellos que están autosatisfechos en virtud del conocimiento trascendental. ¿Qué valor tiene una vida prolongada que se desperdicia en en la que no se ha adquirido ninguna experiencia después de estar muchos años en este mundo? Un solo momento de plena conciencia es más valioso, porque eso lo inicia a uno en la búsqueda del bien supremo. Mm, Dice, me voy a saltar. Eh, no, creo que está más arriba. A ver, déjame busco. Creo que es en el capítulo anterior. Un momento. El primer paso, el Señor que está en el corazón. Aquí está. Dice, si hay mucha tierra llana en la que uno se puede acostar, ¿qué necesidad hay de catres y camas? Si uno puede usar sus propios brazos, ¿qué necesidad hay de una almohada? Si uno puede usar las palmas de las manos, ¿qué necesidad hay de los diferentes utensilios? Si hay mucho con qué cubrirse o cortezas de árboles, ¿qué necesidad hay de tener ropa? ¿Acaso no hay ropa raída tirada en la vía pública? ¿Acaso los árboles que existen para mantener a otros han dejado de dar limosna? ¿Acaso los ríos se han secado y han dejado de proporcionar agua al sediento? ¿Acaso las cuevas de las montañas se encuentran ahora cerradas? Y por encima de todo, ¿acaso el Todopoderoso Señor no protege a las almas que se han entregado por completo? ¿Por qué van entonces los eruditos sabios a adular a aquellos que están embriagados por la riqueza arduamente ganada? Entonces, es una reflexión como dura, ¿no? Sobre qué estás hablando. O sea, no necesitas más que un lugar donde tirarte, algo de alimento y adorar a Dios. O sea, ¿por qué te complicas la vida, no? ¿Qué le está diciendo? Obviamente, es como digo, una afirmación dura para tratar de despertarnos, de decir, ok, puedo tener una vida sencilla con un pensamiento elevado, ¿no? Eso no significa que uno, como si uno tiene la naturaleza de querer disfrutar, de tener opulencia, de tener coches, viajes, bla, 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 si es parte de la naturaleza de uno, no significa que uno va a evitar eso, sino que simplemente adora al Señor y el Señor proveerá. O sea, ¿cómo hoy tienes un techo donde estás? ¿Cómo comiste la semana pasada? Todos nosotros
hemos pasado situaciones difíciles económicamente, pero aquí seguimos. No hubo un día en el que no comiéramos, afortunadamente, ¿no? Obviamente hay personas con una situación diferente, pero aquí por lo menos tenemos internet, un dispositivo. Somos afortunados. Entonces, si simplemente nos dedicamos al servicio del Señor, Él provee a todos. Entonces, les agradezco a todos. Nada más les quiero pedir, bueno, iPhone, que no nos pusiste tu nombre y teléfono. Si lo puedes poner ahorita para pasarte la asistencia. Magdalena, porfa, si tienes tu número de teléfono para anotarte en nuestra lista de seguimiento. Magdalena Garófalo. Ivonne Olvera, creo que no te teníamos en la lista. No sé si eres la mamá de Cami. Bueno, no, ¿verdad? Es otra. Entonces, si tienes, nos puedes dejar tu número para ponerte en la lista. Gracias a ti, Gilberto. Mirta y Nati y Sandra Morán, si nos pueden poner su teléfono, por favor, para anotarles asistencia. Gracias a todos. Buenas noches. Les agradezco infinitamente su participación en este espacio y nos vemos pronto en otro encuentro. Si nos pueden poner su teléfono, las personas que mencioné, para ponerles su asistencia, por favor, les agradezco. Gracias, Isroy. Gracias, Gilberto. Gracias, Dani. Hare Krishna. Saludos. Gracias, Lean, Noel. Muchas gracias.